Hola, buenas noches amigos y amigas de plataforma. Gracias por sintonizarnos en esta oportunidad, en este día jueves, Día del Niño, Día de la Niña. Felicidades a todos los niños y niñas que pueden estarnos viendo en compañía de sus papás y también un saludo cariñoso y especial a los padres, las madres, abuelitos, tías, tíos y todas las personas que son las encargadas de cuidar, de nutrir y de velar por el desarrollo de nuestra niñez. A ustedes un caluroso y un afectuoso saludo porque son quienes tienen en sus manos esa gran responsabilidad y es necesario que el Estado y que la sociedad les apoyen y les reconozcan para poder llevar a cabo esta noble e importante labor para el presente y para el futuro. Dicho esto, quiero también mandar saludos. Algunas personitas que han estado pendientes de programas anteriores, agradezco mucho la sintonía, agradezco mucho los comentarios que se dejan, leo todos los comentarios, así que por favor sigan escribiendo. Quiero mandar en este momento saludos a José Hernández, a Ligia Portal que nos ve desde Canadá. Ligia, muchas gracias por tus comentarios. También a Ana Fuentes y a Ezequiel Martínez que nos ve también desde Chicago. Y bueno, como lo prometí la semana pasada y ayer también lo prometí por Twitter, hoy vamos a explicar cómo se devuelve lo robado. Así que comenzamos. Ya hemos dicho anteriormente que la corrupción es el abuso del poder confiado para un beneficio propio. Hemos hablado de la corrupción que se da cuando se abusa del dinero público y de la corrupción que se da cuando se abusa del poder de tomar decisiones en lo público para un beneficio personal. Hemos hablado, por ejemplo, la semana pasada de cómo se abusa del poder de tomar decisiones cuando éstas se toman en un conflicto de interés. Cuando yo soy juez y parte de una decisión y tomo una decisión que le aplica a toda la generalidad, pero me estoy beneficiando a mí y afectando a los demás. También hemos hablado de los mecanismos para prevenir los conflictos de intereses, como son las declaraciones de intereses. Y en el programa de hace algunas semanas, que se llama Tipos de corrupción y cómo roban los que roban, hemos explicado las formas en las cuales los funcionarios públicos han ocupado para sustraer recursos de la hacienda pública. Les recomiendo ese programa porque ahí explicamos diferentes formas de delitos de corrupción y mecanismos con los cuales se sustrae dinero del Estado. Pero bueno, hoy vamos a hablar de qué se puede hacer para que lo que sea sustraído del Estado sea devuelto. ¿Qué podemos hacer cuando ya se ha robado al pueblo? Y así que esa frase tan popular que hoy día escuchamos mucho desde hace un par de años, que devuelvan lo robado, y yo estoy de acuerdo totalmente con eso, pero ¿cómo la podemos hacer de un discurso a veces electoral? ¿Cómo puede suceder efectivamente? Que al final eso es lo que nos importa, ¿cierto? Y bueno, lo explico a continuación. En primer lugar, para saber si una persona ha robado, que es lo primero, si un funcionario público ha robado de los fondos públicos, es necesario saber cuánto dinero tenía antes de entrar al cargo y comparar luego con cuánto dinero sale al momento de terminar su función. Parece simple, pues parece muy simple, pero en la práctica es un poco complejo y ha tenido este mecanismo de saber con cuánto entran y con cuánto salen y comparar si con el salario que tenían y con el patrimonio que ya tenían era posible aumentar eso o se aumentó demasiado más, lo cual hace caer en la conclusión que puede haber enriquecimiento ilícito. Y bueno, existe la ley sobre el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados públicos. Y les diré que esta ley es una ley, por decirlo sarcásticamente, muy moderna, data de 1959. Sí, esta ley, la ley
sobre el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados públicos es incluso anterior a nuestra Constitución de la República. Pero bueno, es actualmente lo que hay. Ya voy a explicar un poco cuál fue la historia de los intentos de modernizar esta ley, pero actualmente es la que está vigente y la que funciona. ¿Qué es lo que dice esta ley? En primer lugar, esta ley le da la obligación de presentar una declaración de su patrimonio a todos los funcionarios públicos que están comprendidos en una lista en esta ley. Y deben presentar una declaración de su patrimonio, de sus bienes y de sus deudas, así como la de sus hijos y la de su cónyuge. De manera que debe presentarla a más tardar 60 días al momento después de entrar en funciones en ese cargo. Después de 60 días tiene como plazo límite para presentar esa declaración de patrimonio. ¿A dónde la presenta? La presenta a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que es una dependencia de la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, luego de 60 días de dejar el cargo, tiene como plazo máximo para entregar una segunda declaración patrimonial, que es la que permite comparar. Si en medio del periodo han habido cambios sustanciales en sus datos o en su patrimonio, debe también informarlo, así como cuando la sección de probidad se lo solicite. Entonces, el enriquecimiento ilícito se presume, según dice esta ley, cuando de la comparación entre los bienes del patrimonio que se tenía al entrar al cargo y el que se tiene al salir del cargo, el incremento de este patrimonio no puede estar justificado con los salarios o los ingresos que este funcionario o funcionaria pueden haber adquirido de manera legal. Y este cálculo se hace incluso con el patrimonio de sus hijos y de su cónyuge también. La lista de funcionarios que están obligados a presentarla, según la actual ley, es larga realmente, va desde el presidente y vicepresidente de la República, diputados, propietarios y suplentes, magistrados de Corte Suprema, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Cuentas, magistrados también obviamente de la Corte Suprema de Justicia, así como el fiscal general, los procuradores generales de derechos humanos, incluso el rector de la Universidad Nacional, los miembros de los consejos municipales también están obligados, incluso directores, subdirectores y gerentes de las diferentes instituciones del gobierno. Y así la lista es mucho más larga. Es una lista que establece quiénes están obligados. En resumen, todos aquellos que tienen decisiones sobre los fondos públicos. Incluso se habla de los funcionarios de aduanas o del Tribunal de Apelaciones de Impuestos Internos. Así, la institución que analiza, como ya lo dije, y que hace la comparación de las dos declaraciones de patrimonio, es la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Esta entidad debe hacer un análisis obviamente financiero, bancario, que es una investigación muy especializada de cada una de las declaraciones. Y cuando esta entidad, la sección de probidad, encuentra indicios de que puede haber enriquecimiento ilícito, presenta un informe a la Corte Suprema de Justicia en pleno, es decir, los 15 magistrados y magistradas de la Corte de Justicia. Y es esta entidad, la Corte en pleno, quien decide si este informe pasa a convertirse en un juicio por enriquecimiento ilícito que va a dar a una Cámara de lo Civil. Una Cámara de lo Civil es un tribunal en materia civil, en materia de temas patrimoniales, de temas privados, digamos, pero que la ley establece que es una Cámara de lo Civil, que es un tribunal de segunda instancia, la cual debe conocer un juicio por enriquecimiento ilícito. Y es esta Cámara de lo Civil la que va a determinar si existió o no, con base en pruebas, con base en todo un proceso judicial formalmente desarrollado. Es esta Cámara de lo Civil la que va a determinar si hay o no enriquecimiento ilícito.
y aquí viene lo importante, y va en su sentencia a declarar y a ordenar que se restituya al Estado lo que fue sustraído de forma ilegal. Es mediante ese mecanismo que se devuelve lo robado al Estado. Importante, muy importante es este proceso, este procedimiento, pero claro, comienza desde la obligación de los funcionarios públicos de presentar su declaración patrimonial, tanto de entrada como de salida. También implica que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia tenga el personal calificado y necesario para poder hacer esa función. ¿Se imaginan la cantidad de declaraciones patrimoniales que debe analizar la sección de probidad, incluyendo los 84 diputados y sus suplentes, todos los ministros y viceministros de Estado, todos los embajadores del servicio exterior, solamente todos los miembros de los consejos, de los 262 consejos municipales? Realmente es un trabajo muy arduo, muy extenso. Y además que se le dé la autonomía a esta sección de probidad para poder hacer cualquier tipo de investigación que se requiera para llegar a la verdad de los hechos. Y en tercer lugar pasa porque la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia de más alto nivel y que a veces, y en la mayoría de casos, pueden haber intereses políticos de por medio para que no se declare que hay indicios de enriquecimiento ilícito y no se remita el caso a una Cámara de lo Civil. Y luego que en la Cámara de lo Civil, pues el juicio se dé de una manera transparente y justa. Todo eso tiene que pasar, señores y señoras, para que efectivamente se devuelva lo robado y que luego haya una condena o una certificación a la Fiscalía General de la República, por ejemplo, para que se inicie ya un proceso penal, que es donde estaríamos hablando de que la persona va a tener una pena de prisión por los delitos que estén vinculados a este enriquecimiento ilícito. Pero ese es tema de otro programa. Quería centrarme en lo civil porque es realmente el mecanismo que establece no solo la ley, que es de 1959, sino también en 1983, cuando se establece la Constitución actual, también se habla y se instituye este mecanismo, se le ratifica y se le da un rango constitucional. Por lo tanto, el juicio por enriquecimiento ilícito ante una Cámara de lo Civil es el mecanismo para que los corruptos devuelvan lo robado, y está tanto en la Constitución como en esta ley. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? Me dirán ustedes, porque la ley es muy bonito, pero la ley no se cumple. Es muy cierto. ¿Cuál ha sido la historia de esta ley? Además de que se decretó en 1959, realmente hasta el día de hoy ha funcionado de una manera muy parcial, muy débil. Figúrense ustedes que fue hasta más o menos el año 2015 que se empezaron a declarar los primeros juicios por enriquecimiento ilícito. ¿Será que fue hasta el año 2015 que había habido corrupción, que había habido sustracción de los recursos del Estado? ¿Verdad que no? Pero habían en medio muchos intereses obviamente políticos para proteger a quienes estaban robando del Estado. Y bueno, uno de los ataques más fuertes que recibió este mecanismo, en específico la sección de probidad, fue en el año 2005, donde la misma Corte Suprema de Justicia le quitó la facultad, esto fue algo muy famoso en su momento, muy sonado, le quitó la facultad a la sección de probidad de pedir informes bancarios. Le quitó todos los dientes necesarios para poder hacer investigación de estos temas. Fue hasta el año 2015 hasta el año 2014 que la misma Corte Suprema de Justicia en pleno, ya eran otros magistrados obviamente, le devolvió esta facultad. Y bien, pero la ley empezó a funcionar más o menos en el 2015, porque hubo un cambio de funcionario, un funcionario de la sección de probidad que era más proactivo, más independiente. También los magistrados empezaron a permitir esto,
Pero bueno, finalmente se logró pasar a cámara de lo civil casos de enriquecimiento ilícito como los del presidente Francisco Flores, Mauricio Funes, Leonel Flores, exdirector del Seguro Social, también algunos diputados, expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, el expresidente Antonio Saca y otros. Entonces fue en ese momento que empezamos a ver luces de que realmente sí era posible condenar a un funcionario por enriquecimiento ilícito y condenarlo para que pagara, para que devolviera lo que había robado. Y es importante decir que en ese mismo momento, más o menos, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que han trabajado en el tema de la lucha contra la corrupción, habían estado elaborando durante 2 años, mediante consultas y visitas a la Asamblea Legislativa y otros funcionarios, una propuesta de una nueva ley de probidad pública, una ley más moderna, que tuviera mecanismos para que la sección de probidad, que en este proyecto de ley era ya una dirección de probidad, tuviera más autonomía, tuviera más facultades de sancionar, por ejemplo, a quienes no entregaban declaraciones patrimoniales o las entregaban de una manera falsa, porque la actual ley que tenemos tiene facultades muy limitadas y además multas risibles. No entregar una declaración patrimonial le puede implicar a un funcionario público una multa de 500 a 10.000 colones, lo cual es risible, ¿verdad? Aunque hace poco la Asamblea Legislativa hizo una reforma para que los candidatos a elección popular no pudieran inscribirse si no habían presentado su declaración patrimonial. Muy buena reforma, por cierto, porque es una sanción real a esta falta. Pero regresando al tema de la nueva ley de probidad o a la propuesta de una nueva ley de probidad, se generó toda esta propuesta muy importante que le daba más dientes a las instituciones, que ordenaba un poco la casa y generaba un sistema más funcional. Con una ley desfasada ya había se logró con un poco de voluntad política empezar a empujar el tema de la probidad. Ya con esta ley la esperanza era que esto fuera algo más fuerte en el Estado y que realmente hubiesen mecanismos para exigir, investigar, que devolvieran lo robado. Pero ¿qué pasó en la Asamblea Legislativa? Cuando entra este proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, que era muy bueno, con los mejores estándares internacionales y una amplia consulta, la Asamblea Legislativa no solo le quitó los dientes, le quitó todo. Quitó el juicio civil por enriquecimiento ilícito, quitó la obligación quitó algunas multas, quitó sanciones, quitó demasiadas cosas que ya no permitían que la ley realmente funcionara. E incluso, en lugar de ser, aunque sea un poquito mejor que la ley de 1959, esta ley quedó peor y la Asamblea Legislativa la aprobó en el 2015. Y de regalo de Navidad para los salvadoreños, el 23 de diciembre del 2015, el presidente Sánchez Serén, de una forma express, la sancionó y la mandó a publicar. Lo que quedó a la sociedad civil de ese momento, los que habían impulsado esta nueva ley, a la cual la Asamblea Legislativa la despedazó y le quitó todo lo que era importante para luchar contra la corrupción, le quedó nada más ir a la Sala de lo Constitucional a pedir la inconstitucionalidad y fue declarada entonces inconstitucional y por la razón de que no cumplía con los estándares que la misma Constitución en su artículo 240 establece para el juicio de enriquecimiento ilícito y para declarar que las declaraciones de patrimonio de funcionarios debían presentarse en tiempo y en orden. Y bueno, al final la Sala declaró inconstitucional esa nueva ley ad efecto jurídico que no iba a hacer nada en contra de la corrupción, más bien estaba facilitando la corrupción y le quedó nada más la opción de revivir la ley que ya habían derogado los diputados, que es esta viejita de 1959. Entonces, actualmente, nuestro país sí cuenta con una ley
para exigir y permitir que los corruptos devuelvan lo robado, pero es una ley muy antigua que no cuenta con las garantías necesarias para funcionar adecuadamente, que necesita de demasiada voluntad política realmente para funcionar y necesita del beneplácito de muchas instancias para que pueda tener efectividad. Y además es una ley zombie, porque es una ley que ya se había matado mediante la aprobación de una ley que no cumplía las características y que a la Sala de lo Constitucional le tocó revivir para no quedarnos sin ningún tipo de ley que regulara este tema. Entonces, señores, ahora ya sabemos cómo se devuelve lo robado, pero ¿qué necesitamos además para que esta demanda social del pueblo de que devuelvan lo robado sea efectiva y no solo un discurso electoral? Así que ahora, en lugar de que se quede nada más en ese discurso de devuelvan lo robado, exijamos y promovamos una nueva y mejor ley de probidad pública que incluya todos los dientes y todos los mecanismos para cerrarle espacios a la corrupción, para presentar declaraciones patrimoniales que realmente puedan ayudarnos a saber con cuánto dinero entraron, con cuánto dinero salieron y si la diferencia entre una y otra realmente obedece a un fin lícito o más bien a que sustrayeron recursos del Estado. Pues hasta aquí me quedo. La próxima semana vamos a hablar de otra ley que también permite recuperar activos que se han sustraído del Estado, que es la ley de extinción de dominio, que también es una herramienta importante que complementa este otro mecanismo que explicamos en esta noche. Quiero agradecerles por su atención, quiero agradecerles por la sintonía de todos los jueves y sigamos conversando de este tema en las redes sociales. Muchas gracias y buenas noches.